Señor presidente de la Cámara de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, buenos días. Buenos días, Julio, usted, sus compañeros en la mesa y sus oyentes. Mire, usted que es el hombre de la infraestructura por todos los afiliados con los que usted habla todos los días, todo el día, es la persona que nos puede aclarar si es o no es viable una propuesta de un candidato. Gustavo Petro quiere hacer un tren. Nos sorprende mucho porque todos queremos trenes, muchos trenes, pero él quiere hacer un tren de Buenaventura a la costa Caribe. ¿Eso es posible? Julio, permítame que le diga que es un imposible técnico, ambiental y financiero. Comencemos por lo primero. No se nos ha aclarado, la propuesta ha sido errática. En primer lugar, se nos dijo que se trataría de un tren entre Bogotá y Barranquilla. Recuerde usted que esa fue la primera afirmación que se nos hizo sobre el particular. Y luego se habló de un tren entre Barranquilla y Buenaventura. Es un imposible técnico. No sé si los oyentes saben que en el 2015... el centro de pensamiento más importante del país, FEDesarrollo, estructuró el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035 y exploró todas las opciones que el país puede poner en marcha desde el punto de vista vial, férreo, aéreo, etcétera. Es un plan maestro intermodal y esta opción no se planteó, entre otras cosas, porque el flete férreo resulta ser mucho más costoso que el flete marítimo. Si se tratara, por ejemplo, de conectar a Barranquilla con Buenaventura, pues resultaría mucho más barato desde el punto de vista del costo de transporte movilizar la carga a través de un corredor marítimo entre Buenaventura y Barranquilla. Ahora, desde el punto de vista ambiental, pues también surgen muchísimas inquietudes. Si se trata de un corredor que iría por el borde de la costa pacífica hacia el borde de la costa atlántica, usted recuerda, Julio, y los oyentes recuerdan la propuesta del canal seco entre la costa pacífica y la costa Caribe, que finalmente no se pudo cristalizar porque tenemos allí unas zonas en el Darién, en el Chocó, con reservas naturales y cuerpos de agua y parques y territorios que están ocupados por comunidades negras, resguardos indígenas. Entonces es un imposible técnico, es un imposible ambiental, pero es más, es un imposible financiero. Es un imposible financiero. Julio, escúcheme estas cifras. Un poco más de 500.000 millones vale hoy, de acuerdo con los trabajos hechos por FEDesarrollo, 1 kilómetro de ferrocarril. Si se trata de una vía de 1.200 kilómetros aproximadamente, como sería una vía que conectaría pues a Barranquilla con Buenaventura, el proyecto tendría un costo cercano a los 650 o 700 billones de pesos. Sí. Hoy el programa de infraestructura más ambicioso que tiene el país, que es el de la cuarta generación de concesiones, asciende apenas a 50 billones de pesos. Entonces, aquí hay algo que no es posible, repito, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental y mucho menos desde el punto de vista financiero. Sí. Si estamos hablando de una vía de 1.200 kilómetros que costaría 650 o 700 billones de pesos, pues estaríamos hablando de un proyecto donde el costo de kilómetro es de 500.000 millones de pesos, de manera, Julio, que hay una propuesta que es irreal desde todas estas perspectivas. Señor Caicedo, Petro contestó a algunas de las críticas, no, es que yo en ningún momento he dicho que el gobierno lo va a financiar. ¿Usted ve viable este proyecto ejecutado financiado por privados?
Imposible, precisamente por el costo. No entendería yo de qué manera los privados puedan participar en un proyecto donde el costo del kilómetro supera los 500.000 millones de pesos. Mucho menos a través del mecanismo de participación privada. Estoy poniendo de presente el ejemplo de la cuarta y quinta generación de concesiones. Cada uno de estos conjuntos de proyectos, cuarta y quinta generación de concesiones, no supera los 40 o 50 billones de pesos. Creo que no existe en el mundo entero la posibilidad de contar con apoyos y mecanismos financieros que nos permitan financiar una obra de esa magnitud, pero aún suponiendo que pudiéramos conseguir los recursos, lo que estamos diciendo es que no es necesaria. Además, Julio y oyentes, porque hoy existe una red férrea que podemos de alguna manera reactivar. No sé si podríamos pensar, por ejemplo, como lo han planteado los expertos, conectar a Buenaventura con La Felisa en Caldas, y a partir de la red que ya existe podemos conectar ese ferrocarril luego con la ciudad de Medellín y Puerto de Río, y por allí llegar a la costa Caribe, recuperar lo que ya tenemos, construir sobre lo construido. Pero en verdad, pues de ninguna manera suena real, viable, y sobre todo desde el punto de vista financiero, financiar una obra cuyo costo supera esta cifra, que es la de 700 mil millones de pesos. Pero puede haber de pronto un interesado que tiene toda la plata del mundo y a quien esto le podría servir, doctor Juan Martín. La China. La China está invirtiendo en ferrocarriles, en puertos, dentro de ese gran concepto global que tienen ellos de la nueva ruta de la seda. Y la China le construye usted además ferrocarriles a toda velocidad, a costo cero, porque entonces la China dice, listo, yo se lo construyo y yo lo opero y entonces eso es mío. ¿Hasta dónde un país como la China, que ha terminado construyendo vías férreas en muchos lugares del mundo, que ha terminado construyendo puertos en donde no los había, podría convertirse en el socio ideal para que Gustavo Petro cumpliera esta nueva promesa, y es conectar el Pacífico, que es por donde la China mueve sus mercancías, con el Caribe, que es en donde la China está creando también un nuevo núcleo comercial con todos los países de esa zona del Caribe y del Atlántico? Juan Pablo, pero yo le haría la pregunta, ¿para mover qué? ¿Pasajeros o para mover carga? Mercancía, que es lo que mueven los chinos, doctor Juan Martín. Y para eso ellos están haciendo ferrocarriles, le digo, por todo Asia. Por todo Asia. Nosotros para poder construir un proyecto de esa magnitud tendríamos que tener primero un estudio de demanda. ¿Hay demanda y hay oferta? ¿Cuál sería la mercancía que transportaríamos de Barranquilla a Buenaventura o viceversa de Buenaventura a Barranquilla? O sea, usted no puede emprender, ni los chinos, ni los norteamericanos, ni los colombianos, nadie puede emprender un proyecto si primero usted no tiene un estudio de demanda. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es el estudio de demanda y oferta? Ese aspecto usted tiene que despejarlo antes de tomar una decisión para construir una vía de esa magnitud. Ahora, reitero, si de lo que se trata es de mover mercancía, hoy el flete marítimo en el mundo entero es mucho más barato que el flete férreo. Desde esa perspectiva usted podría, dijéramos, traer carga de Barranquilla a Buenaventura a través del corredor marítimo, a través del canal de Panamá o viceversa, de Buenaventura a Barranquilla. Pero lo que usted no puede es emprender un proyecto, y mucho menos los privados, de esa magnitud si usted primero no ha identificado cuál es la carga. Ahora bien, reitero, Colombia tiene un ferrocarril que precisamente en los últimos tiempos ha fracasado en parte
hay 2 proyectos férreos que en los últimos tiempos han fracasado precisamente por falta de carga. Lo primero que tendríamos que identificar es si tenemos la carga. ¿Hay un estudio de demanda y oferta? No existe un estudio de demanda y oferta y un estudio sobre los costos logísticos. Entonces, emprender un proyecto de esta magnitud significa tener primero las cifras de carga en la mano y luego entender el costo del proyecto. Pero fíjese usted, doctor Juan Martín, es que yo se lo estoy planteando con base en cómo operan los chinos, que es lo que a mí me parece que podría ser tal vez la idea de financiar y de sacar adelante este proyecto por parte de Gustavo Petro. Los chinos sacan mercancías por sus puertos del Pacífico, lo mandan a Buenaventura y vía Buenaventura al Caribe. Y por el Caribe reciben el petróleo que les manda Venezuela y otros productos que ellos necesitan como materias primas que llegan a Barranquilla, los mandan por Buenaventura y atraviesan el Pacífico. Es decir, para los chinos esto puede ser un gana-gana importante. Para los chinos, pero no para los colombianos. Pero mire, no para los colombianos. Juan Pablo, ¿y no sería más barato hacer toda esa pirueta por el canal de Panamá? No, pues es que yo aquí estoy especulando, pero con base en la forma en que los demasiado larga su vuelta, Juan Pablo. No, lo entiendo. Construir un tren imposible para mover carga de Buenaventura al Caribe. Está el canal de Panamá ahí, en la esquina. Claro, pero es que piense usted que eso también ha sido una estrategia, Julio, de la China a la hora de construir proyectos imposibles en el mundo entero. No, sí, como el canal de Nicaragua, ¿se acuerda? Bueno, que nunca fue, pero... No, pues usted, mire cómo les fue con el canal de Nicaragua. Pero usted mira en Kazajstán, les construyeron un aeropuerto que no sirve para nada, pero se los construyeron. O en Sri Lanka, les construyeron un puerto que terminó dejando al país empeñado con la China. Entonces, la China no solamente piensa en la idea de infraestructura, sino que eso luego se convierte en un debe que luego empeña al país con la China. Entonces, eso tiene un tema geopolítico que va más allá del mero proyecto. ¿Y eso es lo que queremos, quedar empeñados con la China? En lo absoluto, pero se lo planteó el doctor Juan Martín, porque cuando Gustavo Petro le preguntaron cómo hacer para financiar eso, él dijo que eso no es con plata colombiana. Entonces, si no es con plata colombiana, ¿de quién puede ser la plata? Pues de la China, a la que le interesa dejar empeñados a los países, como ya lo ha hecho con varios países, en el África, en el centro de Asia y también incluso en el Océano Índico. Pero mire, Juan Pablo, recojo la reflexión que hace Julio. ¿Cuál es la carga? Dígame usted, ¿cuál es el estudio de carga? ¿Cuál es el estudio de demanda y oferta de la carga que usted va a mover entre Barranquilla y Buenaventura para poder determinar o para poder tomar una decisión a ese respecto? Recojo la reflexión que hace Julio. Resulta hoy en el mundo entero mucho más barato el flete marítimo. Desde esa perspectiva, si es que hay carga, porque nadie nos ha demostrado que exista la carga. ¿Cuál carga? Pues usted puede hacer un corredor marítimo entre Buenaventura y Barranquilla a través del canal de Panamá y establecer lo que hoy en el mundo entero se llama un corredor marítimo, pero no entrar en un imposible financiero que vale más de 500.000 millones de pesos el kilómetro, o sea, un proyecto de 700 millones de pesos. Ni los chinos, ni los norteamericanos, ni los colombianos lo van a hacer, primero porque no está establecido técnicamente el hecho de que tengamos la carga, y segundo, porque como muy bien lo está diciendo Julio, resulta mucho más barato el flete marítimo si existiera la carga, pero es que no tenemos un estudio que justifique esta tesis de este proyecto, porque no hay carga. Ahora, construir sobre lo construido. Nosotros tenemos, como les digo, un ferrocarril que va por el medio de la cordillera. Lo que necesita, por ejemplo, Buenaventura, lo que necesita el Pacífico es conectar a Buenaventura con la Felisa Caldas, y a partir de la red que ya existe, usted puede conectar luego dicha red con la ciudad de Medellín y Puerto Berrío y llegar a la costa Caribe sin necesidad de adentrarse en una aventura de ese costo que no es financiable ni siquiera por los privados. Estoy repitiendo, el estudio de desarrollo estima en 500.000 millones de pesos el kilómetro férreo, o sea que el proyecto valdría
700 billones de pesos, pero 700 billones de pesos que no tienen ninguna justificación, repito, porque no existe estudio de demanda y oferta. Doctor Caicedo, hay que ser realistas. Hay contratos adjudicados con licencia de la Agencia Nacional de la Infraestructura que no han comenzado por el tema de la conciliación con los municipios que se puedan ver afectados alrededor de esos contratos. ¿Usted se imagina conciliar ambientalmente un corredor férreo entre Buenaventura y Barranquilla? ¿Cuánto se demora esa conciliación? Hablando con pueblo por pueblo que puede sentirse afectado ambientalmente, no solamente por la carga que dice Juan Pablo, ¿no? Imagínese usted moviendo carbono o petróleo, que es una hipótesis, sino simplemente por el recorrido del corredor, doctor Caicedo, lo que es la conciliación ambiental en Colombia, con contratos vigentes y firmados, y no se ha podido. Correcto, Julio. Usted hace una afirmación que es válida, pero además es que, mire, la propuesta ha sido errática. Primero se nos dijo que era un corredor entre Bogotá y Barranquilla, luego un corredor entre Buenaventura y Barranquilla. Recuerden ustedes la propuesta del presidente Samper de un canal seco entre la costa pacífica y la costa caribe, que fracasó justamente por lo que está diciendo Julio, porque ahí hay un problema ambiental, ahí tenemos unas reservas naturales, ahí hay en la zona del Darién y del Chocó unos cuerpos de agua, hay unos parques naturales, hay unos territorios de comunidades negras, resguardos indígenas, y esa propuesta quedó simplemente en eso, en una propuesta, conectar el Pacífico con el Atlántico a través de un canal seco. Si el corredor férreo de esta propuesta es bordeando la costa, llegaríamos a la misma situación que está planteando Julio, pero repito, más allá del tema ambiental y del tema técnico, hay un imposible financiero porque nadie, ni el privado, se va a meter a construir un proyecto de esa magnitud, de ese costo, cuando no tenemos definidos los volúmenes y los estudios de demanda y oferta. No hay la carga para una obra de esa magnitud, es decir, por eso tampoco es financiable por los privados, porque los privados no van a financiar un proyecto cuando no hay unos estimativos de carga que la justifiquen. Doctor Caicedo, queríamos hablar con el jefe de la infraestructura en Colombia desde el aspecto eminentemente privado de sus afiliados, por su conocimiento y experiencia en el tema, ante una propuesta que no deja de ser bastante atractiva, pero por lo que usted nos explica, bastante difícil de que sea una realidad, sobre todo para que la gente tenga en cuenta que los candidatos, no solo todos los candidatos, pues tienen la mejor intención de hacer unas propuestas, pero hay unas que son viables y otras como esta que sencillamente son imposibles. Julio, usted me deja de hacer una acotación. Es que, perdóneme, doctor Casas, para no ir muy lejos, desde finales de la década del 70 se ha proyectado la construcción de la vía que conecta Quibdó con Nuquí, la única carretera que tendría el Chocó conectando la costa pacífica con el centro del país. Y ha sido completamente imposible terminar esa vía, por un mero hecho, el tema ambiental. Si no hemos podido construir eso, porque hay que proteger la selva, ¿cómo puede ser entonces posible soñar con un gigantesco tren elevado que andaría por miles de kilómetros sobre la selva colombiana? Es solamente un ejemplo. 50 años para construir una carretera que es imposible. No han podido con la de la prosperidad. No han podido con la de Barú. Son 2 kilómetros, Juan Pablo. Sí, por el tema ambiental. Hay que consultarle al Guerrero. El Guerrero es el experto en el tema de comunicaciones de Colombia. Infraestructura a Yuri Buenaventura, Alberto. El Guerrero ha insistido todo el tiempo en la revisión de las consultas, porque con las consultas como están, no se puede hacer, Alberto, ninguna obra de esa magnitud. Imposible, pero de esa magnitud. No, el tema ambiental, doctor Casas, ahí la pasa que demasiado. Dice Juan Pablo, Alberto,
conectar Quibdó con el mar. Con Nuquí, doctor Los Casas, niños 50 de años Quibdó lleva el proyecto. no conocen el mar, Alberto. El primero en prometer esa carretera fue Julio César Turbay. Han avanzado unos pocos kilómetros, pero el resto es imposible por el tema ambiental. Imposible. No, abadíamente, eso hay que irse por allá. Doctor Juan Martín, una pregunta final. No, una penúltima pregunta final, porque usted no se escapa del tema del día. ¿Vuelve a revivir Odebrecht con el tema de un candidato al Senado que tuvo que retirarse por decisión de su partido? Y bueno, porque hay de por medio, pues, un tema en fiscalía. Quería preguntarle algo que alguien me comentó ayer. Las obras de Odebrecht que estaban pendientes, ¿esas obras se reactivaron o hay algunas que quedaron suspendidas por el pleito? No, las obras han avanzado, pero en manos de otras compañías. Las obras han venido avanzando en manos de otra concesión, afortunadamente, para poder terminar ese proyecto que conecta al centro del país con la costa Caribe. Julio, permítame hacer una reflexión final. Usted recuerda, cuando yo estaba en la universidad, y lo recuerda Alberto, el profesor Goyeneche decía que la mejor manera de conectar a Bogotá con la costa Caribe era pavimentar el río Magdalena. Esta propuesta tiene una dimensión parecida en el sentido de que, pues no solamente desde el punto de vista técnico, la propuesta de la que estamos hablando en este programa, no solamente desde la perspectiva de que vale muchísimo, sino desde la perspectiva de que no hay la carga, no hay un estudio de demanda que la justifique. Para nosotros ese es el aspecto más importante. Ahora mire, algo que vale la pena notar, el programa más ambicioso que ha adelantado el país, que es el de la cuarta generación de concesiones viales, es un programa que ha avanzado en un 65%. Ahora vamos a emprender un programa que se llama la quinta generación de concesiones, que vale también unos 50 billones de pesos. Compare costos. Nosotros tenemos un presupuesto anual en inversión de infraestructura de unos 10 u 11 billones de pesos. En el caso del ferrocarril de que estamos hablando, estaríamos planteando unas cifras astronómicas, 500,000 millones de pesos por kilómetro. ¿Eso qué significaría? Poner en la, dijéramos, detener el programa más ambicioso que está adelantando el país en infraestructura durante lo que resta del siglo. Nosotros tenemos que avanzar con cifras realistas, programas de 50 billones de pesos como es el de 4G, 50 billones de pesos la quinta generación de concesiones, pero si financiamos una obra de 650, de 700 billones de pesos, estaríamos renunciando a cualquier otra obra en lo que resta del siglo XXI. Bueno, Alberto, ya está comparando al candidato con Goyeneche, ¿no, Alberto? Ya sí, pero lo recuerdo mayores. Lo recuerdo perfectamente, lo estoy viendo a Goyeneche con su poco pelo y un maletín en el que ya sójate así para explicar muy bien el programa de gobierno, doctor. Y sí, fue la obra que más lo caracterizó, la que más le dio publicidad y reconocimiento. Pero no me echen en saco roto a los chinos no les importa el medio ambiente. A los chinos no les importa botar la plata. No estoy de acuerdo con usted. No me lo deje por fuera. No les importa el medio ambiente y quieren que los países queden empeñados. Hasta ahí, punto. Pero tontos no son. Ellos no les gusta perder 700 billones. 700 billones no van a votar. Tontos no son, Juan Pablo, los chinos, porque la primera pregunta que harían es si existe la carga, si hay un estudio de demanda. Ese es un aspecto que es imposible de resolver desde la perspectiva, reitero, de un corredor férreo
entre Buenaventura y Barranquilla, más aún existiendo hoy algo que los chinos conocen muy bien, que son los corredores marítimos. El flete marítimo resulta más barato. Desde esa perspectiva, Juan Pablo, entonces resulta mucho más lógico llevar la carga, si es que existe la carga. No existe un estudio que nos compruebe que existe esa demanda y esa oferta, llevar la carga, repito, a través de un buque, a través de un corredor marítimo, saliendo de Buenaventura, pasando el canal de Panamá y llegando a Barranquilla, o a la viceconversa, que es un poco lo que está planteando Julio. O sea, los chinos se comprometen en cualquier proyecto siempre y cuando exista carga. Pero aquí no existe la carga, no hay un estudio que nos demuestre que existe una carga que podamos mover. ¿Cuál es la oferta de carga que va a hacer Buenaventura para llevar a Barranquilla, o al revés? ¿Cuál es la oferta que hace Barranquilla en materia de carga para traer de Barranquilla a Buenaventura? Pues utilicemos, si es que existe ese volumen de carga, utilicemos el canal de Panamá y el corredor marítimo entre los dos puertos, pero no hay un estudio que nos demuestre que existe la carga, ni siquiera para hacer el corredor marítimo, mucho menos para hacer un corredor férreo entre Buenaventura y Barranquilla. Sí, Goyeneche decía que la mejor manera de conectar a Bogotá con la costa caribe era pavimentar el río Magdalena. Esta propuesta tiene una similitud, dijéramos, con un planteamiento como el que hacía en esa época el profesor Goyeneche. No, la otra, Alberto, es contratar al doctor Miguel Ceballos, que él ya escribió un libro. ¿Cómo no? Y revivir el canal de Nicaragua. Sí, le sale más barato a los chinos. Sí, claro. No, pero además es que esas conversaciones ya estaban... El doctor Ceballos va muy adelantado con el cuento chino. Ahí está el libro. Está el libro, está la preparación. El doctor Ceballos ya se ha retirado de todos los temas electorales que le coqueteaban. Y el doctor Ceballos les coordina perfectamente el canal de Nicaragua. Y, doctor, mire, Julio, qué interesante esta conversación. La propuesta olvida, por el contrario, que hay que avanzar en un proyecto con el que el país ha soñado, y que sí, ese sí es viable, porque existe la carga, que es conectar al oriente del país, la altillanura, con el puerto de Buenaventura, traer una carretera, no un ferrocarril. Posiblemente el proyecto sería multimodal y tendríamos un trayecto en ferrocarril para cruzar la cordillera, pero traer una carretera de Puerto Carreño a Buenaventura es, dijéramos, traer todo ese potencial que ofrece la altillanura a la costa pacífica, donde sí tenemos un potencial gigantesco, que es el de la Alianza del Pacífico. Miren ustedes cómo esta propuesta ignora esa otra media Colombia que sí tenemos que conectar con la costa pacífica, que es la altillanura. Ese potencial, traerlo a través de una carretera desde Puerto Carreño a Buenaventura. Y esa carretera sí está incluida en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que fue elaborado, repito, por el centro de pensamiento más importante que tiene el país y posiblemente Latinoamérica, que es su desarrollo. Una carretera entre Puerto Carreño y Buenaventura, para traer todo ese potencial que nos ofrece la altillanura a la costa pacífica, aprovechando el potencial que nos ofrecen los países de la Alianza del Pacífico. Esa propuesta sí tiene sentido y es ignorada cuando se hace la sugerencia de un ferrocarril entre Buenaventura y Barranquilla, que es un imposible técnico, financiero y ambiental. La última pregunta no es para el presidente de la Cámara de Infraestructura ni para el representante de los constructores más importantes del país y de la región. Es para el ciudadano Caicedo Ferrer. ¿Por quién va a votar el domingo? Julio, a los presidentes gremiales estatutariamente se nos plantea generalmente un impedimento no personal. Pero es que yo no estoy hablando con el presidente, estoy hablando con un amigo. ¿Por quién va a votar? Por el que
planteé, dijéramos, propuestas de tipo realistas en relación a cómo mantener la democracia, Alberto, cómo... no. Alberto, ayúdelo a salir del bollo. No, ya sabemos eso no. por qué no va a votar. Sí, no, eso sí, está embolladísimo. Está en una Caicedo Ferrer. Sí, un candidato que plantee Y posibilidades. la infraestructura y la libertad. Doctor Caicedo Ferrer, feliz mañana y gracias por atendernos. Gracias, Julio, a usted y a sus oyentes y a sus compañeros en la mesa. Muy amables. Cristian, es que Juan Pablo puso el dedo en la llaga. No hay derecho a lo de Quibdó. ¿En qué va esa carretera? Pues mire, Julio, justamente Violeta tiene la petición. ¿Cuál es la petición, Violeta? Pues es que ya que estamos hablando de infraestructura, vías, hace poquito conocimos una carta enviada por Guillermo Andrés Cuesta. Él es personero del municipio de Nuquí y le manda esta carta al presidente, a la aeronáutica, a la superintendencia, mejor dicho, a todo el mundo solicitando medidas urgentes para solucionar el acceso a este municipio. El personero dijo que como no hay una vía terrestre que conecte el interior del departamento con el país, la vía más expedita es la aérea y es muy cara. Para quienes han viajado a Nuquí, al Chocó es demasiado caro. A su juicio, esta situación no tiene en cuenta el poder socioeconómico de los habitantes del departamento, lo cual es casi imposible el acceso de este departamento con el centro del país. Nosotros averiguamos con el Invías, Cris, ¿qué nos dijeron? Pues mira, Violeta, lo primero que dicen No, es... un minutico, Cristian. No, es que esta este es sí la- es el Moody. Esto no había pasado, Juan Pablo, en la W. Entonces, se le da cambio a Cristian, Cristian le da cambio a Violeta y Violeta le devuelve el balón a Cristian. Es ¿Cómo que debe ese ser? es como... Eso es Es del igual a lo que el estábamos Mundial de conversando. fútbol. Sí. El proyecto multimodal. Claro. Que es parte en tren, Ferrocarril, parte por el río. carretera, mar, río, Es exacto. multimodal. Trabajo en equipo. Sí, a ver, deme paso, Julio, deme paso. Cristian a Violeta y Juan Pablo, Violeta a ¿qué Cristian. dice Rafael desde la JEP sobre la carretera Nuquí, Juan Pablo? Pues Julio, es muy importante, pero Alberto es el que nos tiene más información. Sí, desde la Registraduría Nacional para informar. No, permítame a ver qué dice Daniel en Roma. Daniel, ¿qué sabe usted de la carretera en Roma? La verdad no sé absolutamente. No, usted- No, le da paso a Me da Violeta. paso, le da me Dele da paso, me da paso. dele paso a Florencia en París y Florencia le da paso a Violeta y Violeta le devuelve el paso a Cristian. No, pero sí es una cátedra de periodismo interesante. Multimodal. Interesante. Florencia en París, ¿usted qué sabe de la carretera Quibdó-Nuquí? Violeta nos puede decir algo, ¿no? Claro que sí, Florencia. Ay, Bueno, además Cristian, quedamos en suspenso con lo de Cristian, con la parte de Dani. Cristian, remate sin darle cambio a nadie. Ahí está, le hago esa propuesta. No, deme cambio después. Mire, Julio, lo que nosotros estuvimos indagando sobre esta carretera fue con el Invías, esto es del Invías, y lo que nos dicen es que efectivamente, como decía Juan Pablo, esto es un proyecto histórico que nunca se ha podido hacer por dos razones. La primera es que por donde debe pasar la vía se encuentra una región muy selvática y siempre que se ha consultado, se ha tratado de hacerlo, pues han recibido respuesta negativa a las consultas realizadas por los contratistas que deben desarrollar el mismo. Un ejemplo de esto es que para el 2006 se contrató tanto diseños como construcción de la vía, pero por oposición de la comunidad entre la que se encuentran indígenas, el proyecto fue suspendido y liquidado en el gobierno Santos. Pero ojo a esto, pese a ello, luego las comunidades demandaron al Estado por no hacer la carretera. Se dio un fallo a favor de parte de un juez que declaró que se debía indemnizar con una millonaria cifra a las comunidades. Y segundo, y esto también fue con otras fuentes que nos confirmaron, que hay un tema de orden público muy complicado y que el gran factor es uno de los grandes factores que no permite desarrollar el proyecto. Al punto que nos confirmaron que el actual director del Invías, el señor Juan Esteban Gil, pues se encuentra hasta amenazado por tratar de mover este tema en esa región y por ende no se ha podido pues avanzar en ese proyecto y al parecer pues nunca se va a avanzar. Toda la información continuará a las 3 con Rosario Gómez en Contrarreloj y luego Juan Pablo, yo creo que a las 7 el Unicornio en la noche hoy tendrá también un desarrollo sobre el tema de la carretera. Y el guerrero... Esta es la W integral.